Buen día con todos. En esta oportunidad tenemos un siguiente software que se llama RAT-CVS o el Cardiovascular System RAT, que lo que hace es simular justamente eso, un sistema vascular, cardiovascular en una rata. Cuando ustedes entran a su aula virtual van a encontrar este archivo que se van a poder descargar. Una vez que lo descargan le hacen doble clic y les va a aparecer toda la ventana de instalación para el proceso. Es rápido. Una vez terminado de instalar se les va a crear este icono que es el RATS CBS, al cual le vamos a hacer doble clic. Al igual que en el anterior software, en el CATS, ustedes pueden colocar su nombre o simplemente no colocar nada y pongan X y continuar. Entonces vamos a ver que este software es muy similar al software anterior. Tiene la parte superior donde están los menús, que es similar pero no es idéntico al anterior. Luego tenemos la ventana del cuadro donde vamos a ver toda la gráfica de la simulación, las variables. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 variables en este caso. Y si se dan cuenta, todas las variables tienen relación con el corazón o el sistema vascular. En la parte inferior vamos a ver que es también similar, solo que aquí vamos a tener la preparación de la rata entre una rata normal y una pitted rat, que quiere decir una rata descerebrada, que va a haber un corte en una sección a nivel medular. En un rato les voy a explicar acerca de eso. Entonces, vamos a ver que en el primer menú vamos a encontrar File. Igual que en CATS, cuando ponemos New Rat me genera un nuevo experimento, yo pongo sí y me va a crear una pantalla totalmente limpia y nueva tal cual hemos iniciado. Lo mismo es para cargar rata o salvar rata y las opciones de imprimir. Es muy similar porque el creador del software es los mismos grupos de investigación que creó el software anterior. En Standard Drug están todas las drogas que vamos a poder probar. Ustedes van a ver que hay una mayor variedad de drogas cardiovasculares a diferencia de la anterior. Por ejemplo, tenemos angiotensina 2-dioxina, tenemos propanolol, atropina, tenemos captopril, verapamilo, losartán, fármacos que tienen acción inotrópica o que son cardiotrópicos y que vamos a poder probar. Por eso este software no solo nos va a servir para ver la parte del sistema autónomo, sino también para ver la parte de los fármacos cardiovasculares. Eh, entonces, también al igual que en el CATS, vamos a tener las drogas desconocidas, que son para que ustedes prueben y más o menos tratar de identificar el tipo de droga, dependiendo de cuál de estas drogas puede ser y ver los efectos en el cuadro. Aquí Nerve Stimulation es un menú adicional que en el CAT vimos que estaba en la parte inferior. En esta está aquí en la parte superior. Y son los diferentes tipos de inervaciones que se pueden dar, ya sea sistémicos o en un nervio específico. Así como vimos en el nervio vago, aquí también hay en el nervio renal. Si tenemos una estimulación adrenal, una estimulación nerviosa del corazón, una estimulación nerviosa adrenal, hay ese tipo de estimulaciones. No las vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar las ratas preparadas, pero sepan que en algún momento si ustedes quieren probar, pueden utilizar el software y seguir haciendo experimentos como deseen, ¿no? En la siguiente, en opciones, es muy similar al anterior, solo que aquí ya me deja poner Display Channels. Aquí van a ver las 5 variables a evaluar y todas del mismo color. Entonces, si yo quiero, de repente, yo solo quiero ver función cardiovascular, arterial, no corazón, entonces ABP, no, quito la presión venosa y quito la fuerza de contracción y frecuencia cardíaca y presión arterial, pero yo quiero que ese ray tenga un color morado y con eso me quedo, ¿no? Y ya tenemos. Entonces vamos a ver, ¿no? Aquí que tenemos ABP es presión arterial, ¿no? Igual que en software CATS podemos ver eso. Left ventricular pressure
ya es estas no son sus siglas, aquí está mal, pero es la LVP, es la presión ventricular en el ventrículo izquierdo, y CVP es presión venosa central. HF más que HCF, HF lo van a ver en el cuadro, es fuerza de contracción del corazón, y esto es importante cuando hablamos sinotrópicos. Y heart rate es frecuencia cardíaca, eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces la vamos a dejar así. Vamos a ver luego la ventana Help, donde vamos a poder ver a la descripción de la rata, pero antes quiero explicarles este cuadro, ¿no? Entonces, hemos visto que en el CATS cada cuadrado grande era 200 segundos, en cada cuadrado grande es aproximadamente 400 segundos, aproximadamente porque van a ver cómo tiene 403, 405, 410 más o menos. Entonces cuando dicen aproximadamente 800 segundos, se trata de dos cuadrados grandes. En el CAT sí serían 4, pero en este serían 2 nada más. Entonces, ya viendo eso, vamos a pasar a lo que es aquí el experimento. En sí es una rata a la cual ha sido anestesiada y se le ha colocado los transductores para que vean la presión arterial, la presión ventricular, en la ventrícula izquierda, la presión venosa, la fuerza de contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Han sido colocados a nivel tanto arterial como en el corazón, ¿no? Igual que el gato, está anestesiada con una cánula para poder seguir viendo sus funciones vitales. Entonces, nosotros podemos ir a la opción Help en contenido y vamos a tener, al igual que en CATS, cierta información del experimento, ¿no? Donde está la rata, me explica cómo ha sido canulado todo. También explica los receptores, ¿no? Y también explica brevemente cómo puedo utilizar el software, ¿no? Cuando está la parte de la preparación, también me explica cómo es el pito de rat, que lo que han hecho es cortar a nivel de la espina, de la médula espinal, destruyendo toda la conexión entre el cerebro y los nervios. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que la rata es un ser vivo, es un todo. Entonces, si nosotros vamos a probar el autónomo, vamos a estimular cierto efecto autónomo, vamos a tener una respuesta autónoma de parte del organismo por la regulación. Recuerden, tenemos quimioreceptores, tenemos varoreceptores, que en este caso son muy importantes los varoreceptores, con lo cual a cambios de presión vamos a tener una reacción del cuerpo. Esto es importante porque a veces yo voy a dar una droga donde yo voy a esperar que la droga tenga un efecto, ¿no? Porque eso es lo que la literatura me dice, y de repente yo veo que ese efecto es contradictorio. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿La droga realmente está haciendo eso? No, porque la droga no debería hacer nada, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que esa droga hace que disminuya la frecuencia cardíaca, pero decimos, ¿pero por qué disminuye si mi droga no debería tener acción en el corazón, solamente a nivel vascular? Pero recuerden que en la regulación, si hay un aumento de un factor, otro se va a aumentar al igual o va a disminuir para tratar de compensar. Entonces, la compensación autónoma la vamos a ver en la rata normal, pero en la rata que está seccionada vamos a ver un efecto pleno del fármaco sin la contraparte de la respuesta del autónomo, ¿no? Del sistema. ¿Por qué? Porque hemos destruido la conexión nerviosa entre el cerebro y los nervios. Entonces, a esta activación de los vasoreceptores ya no me va a llegar ninguna acción al tálamo para que haya la respuesta a nivel del autónomo. No va a llegar esa respuesta. Con lo cual, aquí específicamente está mencionando, ¿no? Todos los reflejos asociados a los vasoreceptores carotídeos estarían cortados. Entonces aquí vamos a ver un efecto pleno del fármaco cuando hagamos la rata seccionada. Entonces, como ya estamos más familiarizados con esta parte, vamos a regresar a la tabla, ¿sí?
al cuadro. Luego vamos a colocar Start. Y en este caso, nuevamente tenemos que hacer un trazo basal. Tenemos que esperar que se estabilicen los factores, porque recuerdan que inicialmente puede haber como que una variación, ¿no? Como esta de acá por la misma estimulación, por el mismo acto de cortar la médula o estabilizar a la rata. Recuerden que está anestesiada. Entonces yo voy a colocar acá y, por ejemplo, fenilefrina. Fenilefrina sabemos que es un agonista alfa. Si es un agonista alfa, ¿qué haría? Aumentaría la presión arterial, ¿no? Por su acción alfa. Pero sin embargo estamos viendo que algo pasa con la frecuencia cardíaca, disminuye. Es una respuesta autónoma de este sistema, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí se copia fenilefrina, acá hay una disminución, pero acá hay un ligero aumento y una ligera disminución en respuesta, seguro porque se activaron los vasoreceptores. Entonces vamos a pararlo, vamos a grabarlo, vamos a poner fenil 1 para acordarnos y vamos a poner nueva rata. Nuevamente vamos a poner en opciones. Yo solamente quiero ver frecuencia cardíaca y presión arterial. Y la presión yo la quiero de otro color. Vamos a ponerle verde. Ya. Vamos a comenzar. Que estabilice. Y vamos a colocar fenilefrina a la misma dosis. Perdón. Vamos a pararlo. ¿Ves? Me equivoqué y aquí yo tendría que nuevamente tener que colocar un animal nuevo. Sin embargo, el software me permite hacerlo todo de cero, ¿no? Esa es otra de las ventajas de hacer simulación sin tener que maltratar más animales. Nuevamente coloco el verde y pongo OK. Pero en este caso yo quiero que sea una rata al cual no haya la respuesta de los vasoreceptores. Entonces vamos a comenzar la simulación. Esto debo hacerlo desde el principio porque si no voy a confundir al software y el software no me va a dar buenas respuestas. Entonces inicialmente tengo que saber si va a ser una rata normal o una rata seccionada. Entonces aquí ya voy a poder colocar fenilefrina a dosis de 5 e inyectar la droga. Y podemos ver la diferencia. Aquí aumenta la presión idénticamente que pasó en la rata normal. Sin embargo, al ser una rata seccionada y no tener la respuesta de los vasoreceptores, aquí la frecuencia cardíaca no varía. O sea, a este aumento de presión que yo he creado por mi fármaco, no hay una respuesta del organismo porque yo he cortado esa comunicación. Entonces, específicamente acá yo puedo comprobar que el efecto de la fenilefrina es netamente a nivel vascular, que lo que produce a nivel cardíaco es una respuesta autónoma a la acción alfa 1 agonista, ¿no? Esto básicamente porque en los experimentos vamos a ver la comprobación de ambos casos, ¿no? En el caso donde voy a tener una rata normal y de repente yo tengo respuestas antagonizadas y yo me quiero hacer la pregunta y digo, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo esta respuesta antagonizada? ¿Por qué no, si este fármaco hace tal cosa, por qué está pasando esta otra cosa? Entonces, al compararlo con la rata que está seccionada medularmente, es que yo voy a poder ver realmente que esos otros efectos que vi es una respuesta del organismo y si bien tengo que tenerla contemplada, porque en los pacientes que vamos a ver sí son seres humanos sin ninguna sección medular, tengo que tener en cuenta que estos efectos no son producidos por mi droga, sino son respuesta. Y también contemplar eso porque de repente la respuesta que yo administro un fármaco, yo digo, este fármaco es seguro porque yo le voy a tener este efecto, este fármaco me da este efecto A. Pero sin embargo, no he considerado que la respuesta a ese efecto A puede ser un efecto BCD y esos efectos BCD son indeseados. Entonces es importante tener en cuenta esto.
Creo que hasta aquí no hay ninguna otra diferencia de uso con el CATS. Y si ustedes ya se pudieron manejar adecuadamente con el CATS, este RATS no va a ser ningún impedimento a que lo manejen bien. Recuerden, cuando yo quiero tomar un punto de referencia, por ejemplo, quiero saber cuánto aumentó en el punto más alto del aumento, en el pico, coloco aquí mi cursor, más o menos es el segundo 1052 y tengo una presión sistólica de 96 y la presión diastólica que le corresponde es esta de acá abajo y tengo 66.9. Entonces yo puedo tomar así mis datos, de preferencia puntos estratégicos, el basal, un promedio, un punto referencial. Cuando yo administro una droga, el punto más alto de aumento, ¿no? Porque de aquí va a ir disminuyendo. Yo debo tratar que la gráfica siga un curso por lo menos de unos 3 a 4 cuadrados para ver si es que la variación se mantiene en el tiempo o la variación va a ir reduciendo. Porque no sería lo mismo que yo marque la primera. La fenilefrina a los primeros 10 segundos hizo eso, ¿no? Porque yo tengo una intensidad de efecto que tiene relación a la concentración máxima, ¿no? En este segundo. Entonces, por eso es que yo tengo que tener puntos de referencia estratégicos para tomar mis datos. Nuevamente, si hay alguna pregunta adicional, vamos a dejar los foros abiertos. Además, vamos a tener reuniones en sincrónico como sesiones de tutorías para poder aprender a manejar estos software y ya finalmente como grupo van a realizar la tarea. Entonces de repente con ayuda de pares es mucho más fácil que ustedes entiendan la utilización de los software, ¿no? Y entonces, de todas maneras, ya saben, cualquier consulta, los foros, reuniones sincrónicas que vamos a tener, tutorías o la comunicación por pares. Muchas gracias y aquí termina este tutorial.